Bienvenidos inversores y futuros inversores. Si aún no han personalizado su gráfico de TradingView, los invito a realizar este proceso junto con Pasión Cripto. Además de esto, también en este video vamos a enseñarles cuáles son los indicadores que nosotros utilizamos, totalmente personalizados. Así que acompáñenme. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a apariencia. Acá en esto vamos a cambiar este color dándole acá más, y luego de esto vamos a cambiar el color por el siguiente, F5, 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 y le damos añadir. Luego de esto, en líneas verticales y líneas horizontales simplemente las vamos a opacar. Listo. Ahora en símbolo, para la parte de cuerpo le vamos a dar otra vez en más y vamos a colocar 3C9D40. Añadir. Para las otras velas o las velas bajistas vamos a colocar FF0606. Añadir. Los bordes tienen que ser un poco más oscuros, o así lo preferimos, para concentrarnos un poco más. Así que otra vez vamos a darle a añadir color y vamos a colocar 195D1E. Añadir. Y luego otra vez añadimos color 81161F. Las mechas de preferencia las dejamos totalmente negras y le vamos a dar aceptar. Como pueden ver, el gráfico ya es mucho más cómodo. Recuerden que esto ustedes lo pueden hacer con los colores que quieran. Originalmente las velas japonesas se crearon con blanco para las velas de subida, que serían estas, y negro para las velas bajistas. Hoy ya lo pueden personalizar de la manera que ustedes quieran, con sus dos colores favoritos, el fondo que ustedes prefieran. Sin embargo, nosotros lo vamos a dejar cómodo. Ahora vámonos con los indicadores. Volumen, le vamos a dar en la longitud, que es la línea que van a ver a continuación, vamos a dar 4. En estilo vamos a colocar este azul de acá, este azul, y el volumen de la media móvil, que es básicamente esta que ya colocamos acá, lo vamos a dejar en azul también claro. Lo vamos a cambiar a área. Más adelante les vamos a enseñar por qué lo dejamos en área. Ahora nos vamos a indicadores. RSI, que es índice de fuerza relativa, lo agregamos, lo bajamos un poco y le vamos a dar en opciones de configuración. Personalmente me gusta dejarlo negro. Vamos a dejar en este de acá, que es el intermedio. Vamos a quitar RSI Basset. Estos dos también los quitamos. Estos ya lo dejamos así como está. Recuerden que esta es la banda superior. Generalmente está en 70. Personalmente así la dejo. Recuerden que el RSI nos muestra que cuando la línea está sobre 70 está sobrevendido, y cuando está inferior a 30 está sobrevendido. Así que por el momento lo vamos a dejar así. En el momento el RSI nos indica que está en 57. Ahora nos vamos a otra vez indicadores y vamos a colocar VWAP, precio medio ponderado por volumen, siendo una media móvil que actúa según el volumen en X periodo. Ahora la vamos a personalizar. A mí no me gusta dejarle la banda superior ni la banda inferior, pero les voy a enseñar por qué hay gente que le gusta dejar la banda superior y la banda inferior. En este caso nos vamos a 1 minuto. Recuerden que para hacer esto directamente marcamos la temporalidad, puede ser por una coma, y automáticamente nos aparece el intervalo. Lo podemos cambiar, por ejemplo, a un gráfico de 4 horas, que serían 240 minutos. Le damos coma. Otra vez lo podemos cambiar a 60, nos aparece que es 1 hora, que en este caso los intervalos se miden en minutos, pero para este ejemplo vámonos a 1 minuto. Le damos enter. Como pueden ver, el precio medio ponderado por volumen nos muestra unas bandas estilo Bollinger. Por lo general el precio siempre tiende
hacer pivotes sobre estas zonas. Vamos a colocar otra herramienta de dibujo a nuestra barra. Como pueden observar acá, nos muestra los pivotes. Esto es en la temporalidad de 1 minuto. Acá en esto también nos muestra más pivotes. Y es una estrategia que fácilmente se puede utilizar acompañada de volumen. Si nos muestra volumen en el pivote sobre alguna de las bandas o una línea de las bandas, podemos entrar. Por ejemplo, en esta no nos mostró un volumen tan claro, sin embargo nos mostró una barra superior al área de la EMA 4 y eso nos indica fuerza bajista. Pero para el análisis que nosotros hacemos, nos vamos al gráfico diario, colocamos coma, D y automáticamente nos aparece un día, Enter, y vamos a configurar la VWAP. No me gustan las bandas, los vamos a quitar, ni el band field. Listo, ahora acá en esto, en el periodo de referencia, cuando es diario, nos podemos ir a quarter, año, década o siglo, o también mes. Recuerden que la temporalidad que nosotros escojamos, por ejemplo, si tomamos mes, le vamos a dar a aceptar. Como pueden ver, en esta zona se reinicia, que es el inicio literalmente de cada mes. Como pueden ver, en la parte inferior nos aparece 01 de marzo y en esa línea es donde se reinició el VWAP. Automáticamente se fue directo a esta vela y de ahí otra vez volvió a partir según el volumen generado en esta zona de acá. Si otra vez vamos a configuración, le quitamos mes por quarter, que es el que a mí más me gusta, que son un cuarto de año, nos iría al 1 de enero, que sería esta parte. Y ahora la vamos a terminar de configurar, dando clic, estilo, línea, ahí está bien. Nos vamos acá y podemos configurar el grosor. La pueden dejar negra, roja, del color que prefieran. En este caso ya la vamos a dejar negra. Y si la analizamos un poco más, cuando el precio o las líneas, las velas japonesas están por debajo de la VWAP, estamos en un mercado según el volumen bajista. Esto es algo que lo vamos a tener muy en cuenta. Cuando está por encima, el mercado es alcista. Y como pueden ver, también actúa como puntos de referencia. Claro, al ser de temporalidades más grandes, pues obviamente se va a ver muy diferenciado. Por ejemplo, si lo bajamos, a semana y lo bajamos otra vez a 240 horas, le damos acá a eliminar. Recuerden que acá en esto tenemos este botón donde podemos eliminar indicadores, dibujos, o a eliminar indicadores y dibujos. Como pueden ver, es un poco más tedioso, por lo que necesitamos subirlo a mes. Acá ya es un poco más asertivo, donde nos muestra los pivotes. Ya con estos 3 indicadores tenemos una estrategia mucho más fuerte, que si la tomáramos sencillamente la podríamos colocar. Cuando toca el 50 nos indica que el mercado está peleando. Vemos acá un patrón de velas que está en esta zona y volumen. Este vendría siendo nuestra entrada. La dejaríamos debajo del último pivote y nuestro target relativamente vendría siendo en esta zona. Analicemos. Al decirnos que el ratio o el riesgo beneficio es de 1.46, no hubiéramos entrado en esta posición. Pero recuerden, todo trader al hacer análisis de esta manera es bueno, literal, es bueno, ya que puede ver el desenvolvimiento del activo fácilmente. De esta manera ya tenemos un gráfico más personalizado y más fácil de usar para que comiencen a desarrollar su estrategia, o si ya tienen una estrategia, le empiecen a dar cabalidad a la misma. Así que nos vemos en el próximo video, donde les explicaré cómo utilizar mejor las herramientas de dibujo y cómo personalizarlas.